Alerta. Lo que está sucediendo en el Parlamento Europeo ya no es política. Es una señal de alarma que nadie quiere ver. La élite de Bruselas acaba de mostrar su verdadero rostro, y es más aterrador de lo que pensábamos. En una sesión que debería haber sido rutinaria, se desató un ataque sin precedentes contra el único líder que se atreve a defender los intereses de su pueblo. ¿Por qué ahora? Porque Hungría ha expuesto el gran engaño. Mientras millones de europeos luchan por pagar sus facturas de energía, sus líderes prefieren sacrificarlos en el altar de la solidaridad. Víctor Orbán reveló una verdad incómoda. El 80% del gas de su país viene de una fuente que Bruselas quiere bloquear. El resultado, una campaña de destrucción política contra él. Pero esto es solo la punta del iceberg. Los documentos filtrados muestran que se está preparando algo mucho más grande. La misma élite que ahora ataca a Hungría está diseñando un plan para tomar el control total de las economías nacionales. Y no es teoría. Ya están congelando fondos y amenazando con sanciones. ¿Quién gana con esto? Sigan el dinero. Mientras las empresas europeas cierran por los altos costos energéticos, ciertos grupos financieros están obteniendo beneficios récord. No es coincidencia que los mismos políticos que atacan a Orbán tengan conexiones con estos conglomerados. Lo más perturbador es el timing. Este ataque coordinado llega justo cuando Hungría estaba a punto de asumir un rol clave en la UE. ¿Casualidad? Los hechos sugieren otra cosa. Analicemos la evidencia paso a paso. Lo que descubriremos no solo explicará la crisis actual, revelará el plan maestro que se está desarrollando ante nuestros ojos. Escriban en los comentarios si están viendo señales similares en sus países. La información es poder, y necesitamos entender la escala real de lo que está sucediendo. Los recientes acontecimientos en Europa están revelando una profunda crisis de credibilidad. Lo que estamos presenciando no es solo una disputa política, es el colapso del sistema de valores occidental, tal como lo conocíamos. Mientras Bruselas intensifica su retórica contra Hungría, las cifras cuentan una historia diferente. Víctor Orbán ha expuesto una verdad incómoda. Mientras critican a Budapest por emplear a 7.000 ciudadanos rusos, Alemania acoge a 300.000, Francia a 60.000 y España a 100.000. ¿Dónde está la coherencia? Pero esto es solo la punta del iceberg. El verdadero escándalo está en el comercio energético. Desde el inicio del conflicto, Occidente ha aumentado sus compras de petróleo ruso en un 44%, solo que ahora lo hace a través de intermediarios en Turquía e India. Un juego de etiquetas que ha costado a Europa 8.500 millones de euros adicionales. La hipocresía alcanza niveles sin precedentes cuando analizamos los flujos comerciales. Cada mes, la UE exporta 1.000 millones de dólares más a ciertos países de Asia Central que antes del conflicto. ¿Por qué? La respuesta es simple: evasión de sanciones a través de terceros países. Las grandes corporaciones europeas han perfeccionado el arte del engaño. El gas ruso sigue fluyendo, solo que ahora lleva diferentes etiquetas. Los petroleros rusos siguen descargando en puertos europeos, pero con escalas convenientes en países amigos. Es un teatro económico donde todos fingen no ver lo obvio. Mientras tanto, Hungría es atacada por mantener una política energética transparente. Orbán lo dijo claramente. No vamos a congelar a nuestra gente por una solidaridad falsa. Y los números le dan la razón. El crecimiento económico húngaro duplica la media europea, con un impuesto fijo del 15%. Pero hay algo más inquietante desarrollándose. Algo que podría sacudir los cimientos mismos de la Unión Europea. Asistimos hoy a un momento revelador en la política energética europea, donde la realidad económica choca frontalmente con la retórica política. Mientras muchos países europeos sufren las consecuencias de decisiones precipitadas, Hungría, bajo el liderazgo de Víctor Orbán, mantiene una postura pragmática que está dando resultados tangibles. La situación actual nos muestra un contraste llamativo. Por un lado, vemos naciones que abrazan posturas ideológicas a costa de su estabilidad económica. Por otro, tenemos el ejemplo húngaro, que prioriza el bienestar de sus ciudadanos sobre las declaraciones políticas. Orbán no se esconde.
Negocia abiertamente con Rusia para asegurar el suministro energético de su país. Los resultados hablan por sí mismos. Mientras otras naciones europeas enfrentan aumentos exponenciales en sus costos energéticos, con industrias al borde del colapso y ciudadanos preocupados por calefaccionar sus hogares, Hungría mantiene precios estables y suministro garantizado. La ironía es palpable cuando observamos cómo algunos países que inicialmente cortaron lazos con proveedores rusos ahora compran el mismo gas a través de intermediarios, pagando precios mucho más altos. Es un ejercicio de gimnasia política que resulta costoso para sus economías. El caso húngaro demuestra que la política energética no debe ser rehén de posiciones ideológicas. Mientras algunos líderes europeos sugieren a sus ciudadanos usar suéteres de lana en casa, Budapest garantiza calefacción accesible para su población. La diferencia radica en priorizar resultados prácticos sobre gestos simbólicos. Esta situación revela las contradicciones en la política europea actual. La supuesta transición verde se enfrenta a la dura realidad. La industria necesita energía confiable y asequible para funcionar. Las renovables aún no pueden sostener por sí solas la demanda industrial. ¿Qué piensas sobre la actual política energética europea? ¿Crees que otros países deberían seguir el ejemplo húngaro de priorizar el pragmatismo sobre la ideología? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses, Europa se enfrenta a una realidad energética compleja que ha expuesto las fracturas en su unidad política. Mientras Alemania experimenta una caída histórica en su producción industrial debido a los altos precios del gas, Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, mantiene precios estables. Gracias a sus contratos pragmáticos con proveedores energéticos. La industria alemana sufre especialmente. Empresas metalúrgicas y químicas reducen su producción. El mercado de fertilizantes está en crisis. Y gigantes como BASF sugieren que operar en Europa ya no es rentable. Mientras tanto, Hungría mantiene precios energéticos accesibles para su población, provocando envidia y críticas de otros Estados miembros. La situación ha generado un esquema absurdo, donde países que rechazaron suministros directos ahora compran el mismo gas a través de intermediarios como Turquía, India o Estados Unidos, pagando sobrecostos significativos. Esta independencia resulta ser una ilusión costosa, mientras la dependencia real permanece intacta. Orbán ha navegado hábilmente entre las exigencias de Bruselas y los intereses de sus ciudadanos. Sin provocar escándalos, pero manteniendo firme su posición, Hungría muestra indicadores de inflación y crecimiento económico más estables que sus vecinos occidentales. Alemania, por ejemplo, ha invertido miles de millones de euros para contener el aumento de precios, sin éxito notable. Las críticas a Hungría provienen especialmente de socios orientales, como Polonia y Lituania, que irónicamente mantienen sus propias importaciones energéticas a través de rutas indirectas. La retórica contra Orbán no busca soluciones, sino señalar su comportamiento como impropio del círculo europeo. La realidad económica contradice constantemente los eslóganes políticos. Mientras los funcionarios declaran rechazar fuentes dudosas, las empresas operan bajo una lógica pragmática de supervivencia. El caso húngaro simplemente expone la insostenibilidad de priorizar las apariencias sobre políticas efectivas. ¿Qué opinas sobre esta situación energética en Europa? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación actual en Europa revela una profunda división entre la retórica oficial y la realidad práctica. Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, se ha convertido en el espejo que refleja las contradicciones del sistema europeo. Mientras Bruselas mantiene una fachada de unidad, Budapest elige un camino pragmático que incomoda a muchos. Las críticas hacia Hungría se han convertido en un ritual teatral, donde cada actor interpreta su papel asignado. Algunos expresan indignación, otros actúan como mediadores. Pero tras bastidores, todos comprenden perfectamente el juego de poder y sus beneficios personales. Orbán ha aprendido a transformar estas críticas en capital político. Lo más interesante es que Hungría simplemente hace abiertamente lo que otros países realizan de manera encubierta.
Mientras algunas naciones utilizan intermediarios o disfrazan sus acuerdos comerciales como ayuda humanitaria, Orbán firma acuerdos directamente, sin pretextos ni justificaciones elaboradas. Los resultados económicos respaldan esta estrategia. Mientras otros países experimentan recesión y déficits presupuestarios, Hungría mantiene un crecimiento estable, atrae inversiones y expande su cooperación industrial. No hay protestas masivas ni inestabilidad social significativa, lo que fortalece aún más la posición de Orbán. Esta situación genera nerviosismo en Bruselas, no tanto por las acciones húngaras en sí, sino por el precedente que establece. Demuestra que existe una alternativa viable al consenso impuesto, y esto amenaza la arquitectura actual de poder en la UE. La burocracia europea está diseñada para discutir y formular, no para actuar. Cuando un país encuentra formas de eludir este laberinto burocrático y obtener beneficios tangibles, el sistema mismo se siente amenazado. La lealtad deja de ser la moneda principal, reemplazada por la eficiencia y los resultados prácticos. Las acusaciones de falta de solidaridad suenan cada vez más huecas cuando Alemania busca recursos a través de esquemas alternativos. Francia negocia con Beijing e Italia explora nuevas asociaciones en Oriente Medio. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que otros países seguirán el ejemplo húngaro o continuarán manteniendo la fachada de unidad europea? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa. Los recientes acontecimientos en Bruselas han revelado un patrón inquietante en las relaciones con Hungría. En 2024, surgieron acusaciones de espionaje contra Budapest, alegando vigilancia sobre funcionarios de la UE. Sin embargo, estas acusaciones carecían de evidencia sustancial, ni informes técnicos, ni correspondencia comprobable, ni arrestos concretos. La respuesta húngara fue llamativamente serena. Un simple fake news. Esta reacción contrasta fuertemente con la histeria mediática occidental, exponiendo un doble rasero evidente. Mientras que el espionaje de Estados Unidos sobre líderes europeos apenas genera protestas, cualquier sospecha sobre Hungría desencadena una tormenta política. Esta situación refleja una realidad más profunda. Hungría se ha convertido en un objetivo constante de presión. Cada reforma interna, cada decisión soberana, se convierte en motivo de escándalo en Bruselas. Parece que a Hungría se le niega el derecho a tener voz propia. Irónicamente, estas acusaciones han fortalecido la posición de Orbán internamente. Cuanto más intensos son los ataques externos, mayor es el apoyo popular a un gobierno que defiende la soberanía nacional. El intento de desacreditar a Budapest ha creado un efecto contrario al deseado. La verdadera pregunta no es si Hungría espía, sino por qué Bruselas necesita mantener esta ilusión de control. El caso húngaro revela las contradicciones en el corazón de la UE. Mientras predica democracia, practica coerción económica y política contra Estados miembros que se desvían de la línea oficial. Este conflicto va más allá de simples diferencias políticas. Representa una lucha fundamental sobre la naturaleza de la Unión Europea. ¿Es una verdadera asociación de estados soberanos o un sistema de control centralizado disfrazado de democracia? ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Hungría tiene derecho a defender su soberanía o debe someterse a las directrices de Bruselas? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses, hemos sido testigos de un fenómeno revelador en el corazón de Europa: la aplicación selectiva de valores democráticos por parte de Bruselas. Mientras las protestas en Francia se consideran un asunto interno, cualquier reforma legislativa en Hungría se interpreta como un ataque a la libertad. Esta doble moral resulta especialmente llamativa. ¿Por qué cuando Polonia o Lituania emplearon medidas severas contra manifestantes, no hubo una respuesta unificada de la UE? ¿Dónde quedó la sensibilidad hacia las minorías cuando se trataba de húngaros o rusos en los países bálticos? Es evidente que los valores se ajustan según la conveniencia política. El caso de la Universidad de Europa Central en Hungría es paradigmático. La no renovación de una licencia a una institución privada se transformó instantáneamente en un escándalo internacional
sobre represión de la libertad académica. Sin embargo, el traslado sin problemas del campus a Viena demuestra que el verdadero problema era jurisdiccional, no de censura. La congelación de fondos europeos destinados a Hungría revela otro aspecto de esta parcialidad. Aunque se justifica por supuestas irregularidades en contrataciones públicas, otros países con problemas más graves no enfrentan medidas similares. El mensaje es claro: o juegas según nuestras reglas o te quedas sin financiamiento. La política migratoria húngara también ha sido objeto de críticas. ¿Por qué se condena a un país por rechazar un sistema de cuotas obligatorias y preferir un control riguroso de sus fronteras? No es xenofobia, sino sentido común administrativo. Orbán ha respondido con firmeza. Si los fondos permanecen congelados, Hungría utilizará su derecho de veto en decisiones cruciales de la UE. Este pulso revela una transformación preocupante. La UE ya no parece una comunidad de iguales, sino un club disciplinario donde el disenso se castiga sistemáticamente. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Es justo que la UE utilice el dinero como herramienta de presión política? Comparte tu opinión en los comentarios. Estamos presenciando un fenómeno notable en la política europea actual. Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, está demostrando que es posible mantener una posición independiente dentro de la Unión Europea sin romper sus marcos legales. Lo fascinante es que Budapest utiliza las propias reglas de la UE para defender sus intereses nacionales. La situación actual revela una paradoja interesante. Mientras Bruselas insiste en la unidad y disciplina, Hungría recuerda que la UE se construyó sobre fórmulas legales, no sobre emociones. El derecho de veto, tan criticado cuando lo usa Orbán, está escrito en negro sobre blanco en los documentos fundacionales de la Unión. Lo que hace único este caso es que Hungría no está violando ninguna norma. Simplemente está utilizando los mecanismos existentes de una manera que incomoda a la élite de Bruselas. La población húngara, además, respalda consistentemente esta política, viéndola como una defensa legítima de sus intereses nacionales. En el ámbito energético, mientras otros países europeos buscan desesperadamente nuevas fuentes de gas a precios elevados, Hungría mantiene y expande sus contratos existentes de manera transparente. Esto demuestra que existen alternativas viables a la política energética actual de la UE. El establishment europeo se encuentra en una posición complicada. No puede expulsar a Hungría, no puede forzar a Orbán a someterse, y no puede ignorar su posición si quiere mantener la funcionalidad de la Unión. La situación expone las debilidades estructurales de la UE y demuestra que incluso dentro del bloque es posible mantener una línea política independiente. Este conflicto va más allá de simples desacuerdos políticos. Es una prueba de la madurez de la cultura política europea. ¿Puede la UE tolerar la diversidad interna? ¿O cualquier desviación de la línea oficial será castigada con restricciones financieras? ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la postura de Hungría fortalece o debilita a la Unión Europea? Dejen sus respuestas en los comentarios.